Dentro de los escombros, una figura emergía y a su paso toda la vida desaparecía. El infierno había emergido a la tierra. La cosa emergida del mismo infierno, escrita por Norberto García. ¿Alguna vez te has preguntado qué es peor que la muerte? Hay momentos en la vida que duran solo un segundo, pero para el que lo vive es una eternidad. Toda la gente piensa que cuando alguien cruza por el umbral de la muerte, todos y cada uno de sus problemas habrán terminado. De hecho, la gente siempre dice que cuando alguien muere, ya se encuentra descansando. Pero ¿qué pasaría si la muerte fuera solo el comienzo? Luego de los acontecimientos suscitados en San Miguel de Allende, en los que Don Chano y Catarino fueron llevados al límite en su último trabajo, de entre medio de las ruinas, alguien trataba de abrirse paso. La oscuridad se apoderaba nuevamente de aquel sitio, en esa fría noche, en la que aún la luna parecía ocultarse ante el mal que había despertado. Un hombre muy malherido salía a duras penas de aquellos escombros, mientras el eco de una carcajada retumbaba por todo el lugar. A kilómetros de ahí, Don Chano y Catarina regresaban cansados y adoloridos después de aquella encarnizada lucha contra aquella bruja que por poco les costaba la vida. Catarino se sentía intrigado por los símbolos que Don Chano encontró en la capilla y no desaprovechó la oportunidad de preguntarle si en algún momento él le enseñaría todo aquello. Don Chano le dijo: muchacho, hay cosas que tú aún desconoces. Tú sabes que debido a lo que nosotros nos dedicamos, la experiencia es la que nos hace fuertes. Desde el otro día quería compartir contigo una serie de acontecimientos que Sofía y el padre Emilio me enseñaron. Tú sabes que yo no soy una persona estudiada, pero gracias a Dios aprendí a escribir. Así que fui anotando varias cosas en este cuaderno. Y creo que ya es tiempo que tú conozcas todo eso. Mientras le entregaba a Catarino un viejo cuaderno que sacó de su morral. Por otro lado, Don Chano se mostraba satisfecho por cómo se había comportado sus perros en su último trabajo. Además le decía a Catarino: por poco y no la contamos, muchacho. Yo todavía estoy algo débil y necesito despejar la mente. Por eso voy a visitar una amiga, así que te quedas a cargo. Ahí te dejo dinero, compra todo lo que necesites. Atiende a los perros e intenta divertirte. Quizás a ti también te hace falta algo de compañía. Catarino solamente sonreía mientras le decía a Don Chano: quizás tenga razón. Por lo mientras, voy a ver qué aprendo, mientras hojeaba el cuaderno que Don Chano le había entregado. Así fue que ese mismo día, después de bañarse y rasurarse, Don Chano salió a visitar a una de sus conocidas. Luego de eso, mientras Catarino se encontraba alimentando a los perros, volvió a ver una cara conocida, y era la mujer que los había contratado para su último trabajo. Esta se veía preocupada y llegó preguntando por Don Chano. Catarino le preguntó qué es lo que estaba pasando, y la mujer le dijo que cuando ella regresó con una persona que estaba interesada en comprar la propiedad, se encontraron con una gran cantidad de animales decapitados cerca de la noria, por lo que de inmediato salieron de ese lugar. La mujer cuestionó a Catarino si habían terminado realmente con aquella bruja. El joven le dijo que entre él y Don Chano le habían volado la cabeza, que de eso estaba seguro. También le explicó el por qué habían dinamitado las ruinas de la capilla, pues el peligro aún mayor estaba a punto de liberarse. Al explicarle de lo que se trataba, la mujer le dijo que deberían de ir a inspeccionar, pues era muy peligroso para la gente que habitaban en los alrededores de su propiedad y que ella
no llevaría más muertes en su conciencia. Catarino entendía la urgencia que representaba todo esto, pero no sabía qué hacer, pues no sabía el paradero de don Chano, porque cada que se iba con sus amigas, tardaba a veces semanas en regresar. Le pidió a la mujer que le diera un día para intentar localizar a don Chano, y que en caso de no encontrarlo, él iría junto con sus perros para investigar lo que estaba pasando. Fue así que al día siguiente acudió a todos los lugares a los que don Chano acostumbraba a frecuentar. Pero Catarino no consiguió encontrarlo, por lo que tomó la decisión de regresar a San Miguel de Allende él solo, no sin antes dejarle un recado a don Chano en la cantina del pueblo, pues el joven sabía que su maestro, tarde o temprano, volvería a ese lugar. Cuando regresó la mujer, el joven le informó que regresaría solo con sus perros para intentar terminar aquel trabajo. La mujer no se veía muy segura, pues Catarino era solo un muchacho, pero al ver la determinación de le dijo: «Está bien, muchacho, vamos, y que Dios te acompañe». Al llegar a San Miguel de Allende, Catarino fue a buscar dónde hospedarse. Como ya era tarde, decidió prepararse para el día siguiente. Al despertar, lo primero que hizo fue alimentar a sus perros, para después irse a la propiedad de la mujer para investigar. Al llegar al lugar, pudo ver cómo de manera inexplicable todo se veía árido y seco. La casa parecía haber sido vandalizada, pues incluso las puertas y ventanas estaban rotas, como si alguien hubiera entrado por la fuerza en aquel lugar. Catarino, dirigido por sus perros, fue guiado hasta cerca de la noria, donde, tal como la mujer le había informado, encontró gran cantidad de animales decapitados. El olor, debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, era insoportable. Moscas y algunos animales carroñeros se daban un festín. Así Catarino seguía investigando el lugar hasta llegar a la capilla, donde con sorpresa pudo ver como si alguien hubiera removido desde adentro el escombro que cubría la entrada después de aquella gran explosión. Pero todo era tan confuso para él, pues aún sus perros comenzaron a sentirse inquietos. Era como si estuvieran siendo intimidados por algo que los acechaba, a pesar de su bravura. Por lo que Catarino decidió retirarse de aquel lugar, pues la noche estaba a punto de caer y sabía que no era buena idea estar ahí. Más aún, al no saber lo que había salido de aquel lugar. Fue así como se fue hasta el pueblo. Todo el lugar se veía desierto. Los callejones, las casas, incluso los animales, todo estaba en silencio. Catarino sabía que debía investigar más, por lo que fue a dar a la cantina. Al llegar, lo primero que hizo fue preguntar, y él dijo: «Necesito que alguien me diga qué es lo que está pasando en el pueblo». Varios hombres se miraron, como si supieran algo, pero nadie se atrevía a hablar con el joven. De pronto, pudo escuchar una voz que le parecía conocida. Se trataba de Pedro, quien se veía visiblemente golpeado. Al ver a Catarino le dijo: «Creí que tú y tu maestro se habían marchado». Catarino, mudo por la impresión, apenas pudo decir algunas palabras, diciéndole: «Nosotros creímos que habías muerto debido a la explosión». Pero Pedro solamente sonrió y le dijo: «Parece que todavía no me tocaba, muchacho, pues después de encender la dinamita, la lancé con todas mis fuerzas. Yo quedé atrapado cerca de la entrada y pude salir, aunque con mucha dificultad, pues como podrás ver, mi pierna quedó muy lastimada». Después le dijo a Catarino que se sentara. Le preguntó si después de haber salido
Él había podido observar algo extraño en el lugar, pues él pudo encontrar una gran cantidad de animales muertos cerca del pozo de aquella casa. Pedro le dijo que poco antes de explotar la dinamita, él pudo ver cómo algunas sombras parecía que salían de aquel lugar, y que él pensaba que muy probablemente se trataba de las brujas que habían podido escapar. En eso Pedro le preguntó por don Chano. Catarino había aprendido a no confiar en nadie, por lo que solo le respondió que él andaba cerca, ahí, investigando. Así fue que quedaron de acuerdo para trabajar juntos al día siguiente, muy de mañana. Catarino le dijo a Pedro que deberían ir rumbo a la iglesia, pues él tenía que ir a bendecir unas cosas. Pero algo extraño sucedió, pues al encontrarse los perros de Catarino, se mostraban sumamente temerosos y se escondían detrás del joven. Pedro se reía, pues decía: «Creo que tus perros me tienen miedo, muchacho». Este se quedó pensando y le dijo que quizás estos se habían enfermado. De cualquier forma, ambos se fueron hasta la parroquia de aquel lugar. Pero de la misma manera que la noche anterior, el lugar se veía desierto. La poca gente que andaba caminando estaba asustada, volteaba para todos lados como si algo los acechara. Catarino le preguntó a Pedro si él sabía el porqué de la actitud de aquella gente. Pero Pedro le dijo que esta gente de aquí siempre había sido muy extraña, y más cuando veían a alguien que no conocían, y creo que su comportamiento es por eso. Al llegar hasta la iglesia, Catarino le dijo a Pedro si podía esperar afuera con los perros, que él regresaría rápido, a lo que éste aceptó sin ningún problema. Luego que Catarino volvió, éste pudo ver algo que lo preocupó, pues al ver a Pedro de espaldas, este se percató que no tenía sombra, además que sus perros ya no estaban con él. «¿Dónde están mis perros?», exclamó Catarino. Pedro le dijo que estos habían huido despavoridos. Luego de caminar un rato, Catarino lanzó un silbido muy particular, por lo que sus dos caninos regresaron hasta él. A Catarino se le cayó una botella llena de agua bendita. Esta se rompió, pero al haber caído cerca de Pedro, este la había salpicado, pero todo el agua se evaporó casi al instante. Eran tantas las señales que Catarino pudo ver en aquel hombre, y él sabía que no había duda de que algo andaba mal. Mientras tanto, en Iztapalapa, don Chano hacía un acto de presencia en la cantina del pueblo, con una sonrisa de oreja a oreja. Luego de ordenar una bebida, este fue informado por el mesero que su joven discípulo le había dejado un recado, en el que le informaba que algo había sucedido en San Miguel de Allende, por lo que éste había tenido que regresar para terminar aquel trabajo. Al escuchar esto, toda la alegría que irradiaba don Chano se transformó en un rostro lleno de preocupación, donde incluso se olvidó de su bebida, marchándose a toda prisa hasta su casa para prepararse. El corazón de don Chano comenzó a latir con tal fuerza, pues él sabía que a pesar del valor e inteligencia de Catarino, este aún no estaba preparado para luchar solo, y mucho menos contra algo poderoso. Esa misma tarde partió rumbo a San Miguel Allende. Ya de vuelta, Catarino trataba de calmarse, pues al estar cerca de Pedro le tenía sumamente preocupado. Catarino nunca dejaba de empuñar su daga, y más aún porque éste recordaba cómo los perros se sentían intimidados cuando éste estaba cerca, además de cómo el agua bendita se había evaporado al entrar en contacto con él. Catarino pensaba que esto era más grande
y más poderoso de lo que él suponía, por lo que recordó los símbolos de la entrada de aquel portal. Así fue que, tomando el cuaderno de Don Chano, pudo ver algunos de ellos y cómo hablaba de la efectividad que estos tenían, pero quería apresurarse, pues no quería fallar. Sabía que solo tendría una oportunidad y no la debía desaprovechar. Esa noche, Catarino se encerró en su cuarto a piedra y lodo junto con sus perros, poniendo protección en las ventanas y en puertas, dibujando algunos símbolos que él ya conocía para protección. Esa misma noche, ecos y sonidos de ultratumba se escuchaban por todo el pueblo, después acompañados de una fuerte tormenta eléctrica. La gente aterrada se resguardaba dentro de sus hogares. Cada rayo que escuchaban parecía que la tierra se iba a partir en dos. Las mujeres rezaban y los niños se aferraban a sus padres, cerrando los ojos en cada relámpago, mientras Catarino seguía estudiando los escritos de Don Chano. La sensación de incertidumbre inundaba la mente de Catarino, pues los papeles se habían invertido, ya que de ser el cazador, ahora se sentía como la presa de aquel mal que azotaba aquel pueblo. Al otro día, ya por la mañana, Don Chano se encontraba de nuevo con Catarino. Le dijo: «Maldito muchacho, no cabe duda que eres testarudo». A lo que Catarino solo respondió: «Don Chano, yo traté de buscarlo, pero era algo urgente. La mujer que nos contrató me dijo que algo había salido mal, pues al intentar vender su propiedad, encontró muchos animales muertos cerca de la noria. Además que en el pueblo toda la gente actuaba de una manera muy extraña, como si tuvieran miedo». Don Chano le preguntó a Catarino qué había podido investigar. Le comentó de las sospechas que tenía, pues increíblemente Pedro resultó que estaba vivo. Él había sobrevivido, pero no solo eso, pues lo que más lo inquietaban eran las cosas que pasaban cuando Pedro estaba cerca de él. Don Chano le dijo a Catarino: «Quizás es mejor que Pedro no me vea, así que vamos a prepararnos, muchacho, pues tengo un mal presentimiento de todo esto». Don Chano se fue hacia el cuarto que Catarino tenía rentado, mientras que aquel joven fue donde estaba Pedro, pues estos habían quedado de ir a investigar cerca de la capilla. Todo aquel día, Pedro y Catarino trataban de abrir un paso al interior de la capilla. Catarino le preguntó por qué tenía tanta insistencia en entrar en aquel lugar. Pedro le dijo que él quería cerciorarse que el portal estuviera cerrado. Catarino ya sabía lo extraño de la situación, ciertas actitudes de Pedro que lo delataban, pues no comía. Catarino pudo darse cuenta cuando le ofreció una manzana. Pedro fingió comerla, pero después de un rato, Catarino encontró la manzana totalmente podrida y que tampoco tomaba agua. Además, al tenerlo más cerca, pudo darse cuenta del mal olor que despedía, y era muy similar a un cuerpo en descomposición. Pero su miedo más grande fue al ver la pierna herida de hombre, pues pudo ver gusanos que parecían devorar su carne. El sol se ocultaba en el horizonte y Catarino sabía que si se quedaba ahí iba a ver la verdadera cara de Pedro y que nada bueno iba a pasar. Pedro insistía que debían seguir escarbando, a lo cual Catarino le dijo: «Es mejor regresar mañana». Pedro, un tanto molesto, le dijo: «Como quieras, yo aquí me voy a quedar». Fue así como Catarino salió de aquel lugar. Lo extraño fue que no regresó a su cuarto. Mientras tanto, Don Chano se sentía sumamente preocupado, pues estaba a punto de oscurecer y Catarino
aún no regresaba, por lo que alistó a sus perros, dándoles a comer carne preparada, y se fue con rumbo a aquella propiedad. Cuando éste llegó, pudo darse cuenta el estado deplorable y abandonado de aquel lugar. Lo siguiente fue que les gritó a sus perros para que se pusieran alerta. Fue así como estos lo guiaron en dirección a la capilla, pero no querían acercarse. Por el contrario, estos se escondían detrás de don Chano. Fue en ese momento que una carcajada rompió la quietud y el silencio en aquel lugar. Se trataba de Pedro, quien le decía: «A ti te estaba esperando, maldito. Tu discípulo, me encargaré después de él». Don Chano quiso atacar a aquel hombre, quien se veía tan diferente, pues su rostro se veía horrible y llenos de gusanos. Además, sus ojos se veían como las llamas del fuego del infierno. Pero todos sus intentos eran inútiles. Este le decía: «Tú has sido la causa que muchas de mis hijas llegaran al infierno, pero ahora vas a saber en carne propia todo el dolor que ellas sintieron». Don Chano lo interrumpió y le dijo: «¿Quién eres, maldito?». Aquel le dijo: Eso ya no importa. Lo único que te puedo decir es que soy algo más. Alguien al que no puedes vencer. Y no sabes cómo estoy disfrutando este momento. Allá en el infierno te esperan muchos ansiosos. Te quieren ver». A don Chano parecía faltarle el aire. Sus perros, a pesar del temor que experimentaban, intentaban salvar la vida de su amo, pero fueron lanzados por la gran fuerza de este demonio. Don Chano sentía que todo terminaría ahí, pero no contaba con Catarino, y sin darse cuenta aquel hombre lo había encerrado, dibujando 12 símbolos a su alrededor que al instante debilitaron a aquel demonio. Los perros se abalanzaron sobre él. Don Chano, como podía, recuperaba su aliento y se enfrascaba en una lucha cuerpo a cuerpo con aquel hombre, quien a pesar de haber sido debilitado, estaba a punto de darle cuenta a don Chano, a quien levantó tomándolo del cuello. Don Chano, como pudo, le gritó desesperadamente a Catarino: «Muchacho, ya hiciste lo más difícil. Recuerda lo que hicimos en San Antonio». Catarino recordó la poderosa oración con la que don Chano había derrotado al demonio de la hacienda de San Antonio, pero su boca y su mente lo traicionaron, pues no conseguía articular palabra alguna, más aún al ser una oración en latín. En ese momento no lo recordaba, pero al ver cómo Pedro estaba a punto de rematar a don Chano, este comenzó a repetir aquella oración. Cuando aquel demonio escuchó, se sacudía, lanzando a don Chano por los aires. Tratando de intimidar a Catarino, este caminaba para atacarlo. Don Chano intentaba incorporarse, pero el fuerte golpe que recibió le había sacado el aire. Fue en ese momento que Catarino se armó de toda la fe que tenía, y cuando Pedro estaba cerca, algo extraño sucedió, pues aquel ente que poseía aquel cuerpo comenzó a salir en forma de un humo bastante negro y denso, que amenazaba y maldecía al muchacho, pero Catarino se mantenía firme. Los perros ladraban y don Chano miraba lleno de horror aquella escena mientras le gritaba a Catarino: «Tú puedes, muchacho, tú puedes. Regresa a ese maldito lugar que pertenece». La lucha duró algunos minutos hasta que aquella oscuridad desapareció, regresando al interior de la capilla. Luego de algunos instantes, aquellos hombres, llenos de estupor, pudieron ver el cuerpo inerte de Pedro, quien en realidad había muerto en aquella explosión. Luego don Chano le dijo a Catarino: «Ayúdame, vamos a darle a Pedro la sepultura que éste se merece». Fue así que regresó el cuerpo de Pedro hasta el interior de la capilla, para posteriormente cubrir la entrada.
Al día siguiente, aquellos hombres regresaban para terminar el trabajo. Trajeron consigo cemento con el cual sellaron la entrada de la capilla, donde dibujaron aquellos 12 símbolos para contener todo el mal de ese lugar. Luego de esa dura prueba, ya de regreso en Iztapalapa, en una taberna, don Chano, fiel a su costumbre, bebía. Le dijo a Catarino: misión cumplida, muchacho. En este trabajo demostraste de todo lo que eres capaz. Yo pienso que ya es hora que te dé un premio por lo que acabas de ser. Catarino, desconcertado, dijo: ¿de qué me habla, don Chano? Con su característica sonrisa retorcida, llamó a una de sus amigas, pero ésta no iba sola, pues era acompañada de una hermosa jovencita, quien tomó de la mano a Catarino. El muchacho era capaz de pelear con bestias y brujas, pero al sentir el roce de la mano de aquella joven, lo hizo temblar y quedarse sin saber qué decir. Al ver todo esto, don Chano solo le gritó a la joven: trátalo bien, que es primerizo. Fue así como estos valientes hombres derrotaron el mal, cosa que casi les cuesta la vida. Y poco a poco, Catarino ganaba experiencia, provocando el orgullo de su maestro, juntos siempre, en alerta, en espera de un nuevo trabajo. Y hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes mandar un saludo para Jesús Alberto Ortigosa de Argentina. José Singüenza, dícele a Alberto que le manda saludos a la raza de Cora Nayarit, en especial a la colonia Mololoa, y Lupita Gallegos y sus hijos Eric, Vicky, Natanael y Brian. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.